Los invito a abrir las Biblias en Génesis, capítulo 28. Versículo 10 y 11. Dice así: Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Hoy voy a hablarle a todas las personas que se les puso el sol. Y por eso hoy el mensaje, a pesar de que puede estar incluida la persona que está bien, pero hoy quiero hablarle específicamente a la persona que por causa de sus problemas se ha puesto el sol en su vida. Y no solamente por causa de sus problemas, sino también por causa de sus errores. Quiero hablarle a aquella persona que ha complicado por medio de sus decisiones el trayecto que está recorriendo en la vida. Quiero hablarle a aquel que rompió su matrimonio y que ha dejado a hijos sufriendo por esa ruptura, porque su padre o su madre rompió los sueños que cada hijo tiene de tener dos padres que se amen. Quiero hablarle a aquel que quizás por los vicios está en un pozo profundo y no sabe cómo salir. Quiero hablarle a aquel que ha hecho un negocio tramposo y que está tratando de tapar esa trampa por medio de una apariencia. Quiero hablarle, como les digo, a todos aquellos que se les ha puesto el sol, así como se le había puesto el sol a Jacob. ¿Qué había pasado con Jacob? Jacob hace un tiempo había engañado a su padre, había engañado a su hermano, había tenido problemas en su casa. Jacob no tenía una familia perfecta, a pesar de que se había criado una familia bastante estable. Creo que la familia de Jacob, dentro de las familias del Génesis, era la familia más estable que existía hasta este momento. Pero en esa familia estable había habido un problema que los padres habían tenido ciertas preferencias, la madre por uno y el padre por otro, y eso había traído sus problemas. Y ahora Jacob se había enredado en esos problemas, había metido la pata y ahora estaba solo en un lugar que no tiene nombre. Llegó a cierto lugar que no tenía nombre. Después sabemos que se llamará Luz y después Jacob le pondrá nombre Betel. Pero en ese momento ese lugar no tenía nombre, porque cuando nosotros muchas veces metemos la pata, cuando nosotros enredamos nuestra vida por nuestras malas decisiones, llegamos a lugares que no tienen nombre, llegamos a un lugar donde nunca planeamos estar. Las decisiones que había tomado Jacob lo habían enfrentado con su hermano. Y él, en vez de enfrentar la situación, hizo lo que generalmente nosotros hacemos. En la desesperación, nosotros, en vez de enfrentar los problemas, huimos de ellos. Y esto lo vas a ver después, y quiero decirte algo, que esto es algo muy importante. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar aquello de lo cual huyes. ¿Escuchaste? Tarde o temprano vas a tener que enfrentar aquello de lo cual huyes. Jacob pensaba que solucionaba el problema descomprimiendo y yéndose a otra tierra. Lo mismo pensó su madre, porque Jacob estaba siguiendo el consejo de su madre. Sin embargo, como decíamos el miércoles, a aquellos que se conectaron o los que vinieron, siempre que nosotros tomamos decisiones desesperadas, complicamos las cosas.
La desesperación nos lleva a complicar nuestra vida. Y cuando tomamos decisiones en desesperación, siempre son decisiones equivocadas. En este caso, Jacob huyó del problema y se encontró en un lugar que no tiene nombre. Se encontró en un lugar en la puesta del sol. El sol se había puesto para Jacob. Y Jacob había arruinado todo lo que se le había dado. Arruinó una familia, arruinó la relación con su hermano y arruinó lo que más deseaba alcanzar, la primogenitura. Justamente una promesa de Dios, algo que Dios le había dado, él lo arruina. Y ahora Jacob estaba en ese mundo de confusión, en ese lugar donde hay mucha confusión, ese lugar donde no tiene nombre, porque empiezan a surgir preguntas en el lugar que no tiene nombre. Y esas preguntas son, pero si yo quería agradar a Dios, yo quería recibir la primogenitura, ¿por qué Dios dejó que me equivoque tanto? Si yo lo estoy queriendo servir a Él. Jacob estaba en aquel lugar donde parece que Dios desaparece. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? En el lugar que parece que Dios desaparece. Donde te sientes solo o sola. Donde no tienes respuestas. Donde no entiendes por qué estás allí. Donde no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por más que tú lo provocaste quizás, pero no entiendes por qué Dios parece que se hizo a un lado y te dejó cosechar todas las consecuencias de aquello que tú decidiste. No solo parece que Dios desaparece, sino que parece que Dios se transforma en un ser frío. Pero allí, en ese lugar donde parece que Dios desaparece, Jacob tiene un sueño. Y vamos al versículo 12. Y dice así: y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Allí Jacob tiene un sueño. Y tiene un sueño que sin duda es provocado por la necesidad que tiene. ¿Y cuál era la necesidad que tenía Jacob? Había una necesidad. Jacob se había criado al lado de su madre y su madre, digamos, más cerca de su madre, pero su madre le había transmitido un deseo espiritual y él le encantaba escuchar las historias de su padre que tenía que ver con Abraham y con las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Tanto vibraba con las promesas que Dios le había hecho a Abraham que él quería ser parte de esas promesas. Él quería ser aquel que cumpliera las promesas. Y por eso él quiso tomar la primogenitura. Él quiso quitarle la primogenitura a su hermano, que realmente le pertenecía naturalmente, pero él se daba cuenta que su hermano no la valoraba, pero él sí la valoraba. Sin embargo, para conseguir aquello que Dios había prometido, él utilizó un camino que no estaba permitido. Siempre que tú hagas un esfuerzo para que las promesas de Dios se cumplan, vas a complicar las cosas. Dios no necesita nadie que lo ayude. Dios te promete algo y esperas.
no es un esperar pasivo. Es un esperar de avanzar con lo que tengo a mano, pero dejo los resultados en las manos de Dios. Pero Jacob se desesperó y quiso alcanzar la promesa de Dios de la primogenitura, que era heredar justamente la tierra que ahora por su decisión estaba perdiendo. Él había arruinado la primogenitura, pero ahora se le aparece Dios en un sueño y le da un sueño. Y quiero decirte algo, hay que entender este sueño. ¿Cuál es el centro de este sueño? ¿Qué es el centro de este sueño? Pregunto. ¿Qué es el centro de este sueño? El centro de este sueño no es una persona. El centro de este sueño no son los ángeles. El centro de este sueño no es ni Dios. ¿Cuál es el centro de este sueño? Sí, pero ¿cuál es el centro de la visión que él recibe? Es una escalera, es un objeto. Es el centro del sueño de Jacob, una escalera. ¿Para qué tú utilizas una escalera? Sí, para subir, pero yo por ejemplo, si traigo una escalera acá y la necesito acá, ¿por qué no la necesito? ¿Por qué? Porque no tengo que alcanzar nada. Yo necesito una escalera para alcanzar aquello que no puedo alcanzar. Y por eso, allí estaba Jacob, sintiéndose culpable por todo lo que había arruinado y sintiéndose que él ya no podía alcanzar las promesas de Dios, que ya no podía alcanzar aquello que Dios había prometido. Él se había equivocado, había arruinado todo, así como tú te equivocaste y arruinaste todo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te equivocas y arruinas todo, Dios se aparece con un sueño y te da una escalera. Ahora lo interesante, ¿para qué usamos las escaleras? ¿Para qué usamos las escaleras? Para alcanzar algo. Sin embargo, fíjense que en este sueño Dios no le pide a Jacob que suba la escalera, sino que en este sueño Dios hace que los seres que están con él bajen por la escalera. Cuando Dios te da una escalera, no te pide que subas a la escalera. Dios da una escalera para que el cielo baje a donde tú estás. ¿Sabes por qué? Porque las puertas del cielo están al lado de las puertas del infierno. Dios no te pone la salvación allá lejos donde no la puedes alcanzar. No, Dios hace todo para que las puertas del cielo estén al lado de las puertas del infierno. Y por eso no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto parezca que hayas arruinado los sueños que Dios tenía para ti, no importa cuán enredado estés en la droga, no importa cuánto daño hayas hecho a tu familia o a la gente que te rodea por tus malas decisiones, hoy Dios te da una escalera y no te pide que subas, simplemente te da una escalera para que las bendiciones de Dios lleguen a ti, allí a donde estás. Ese es el Dios que muestra la Biblia. Ese es el Dios que muestra la escalera. Porque si bien esta escalera es un objeto en el sueño de Jacob, en el Nuevo Testamento sabemos cuál es la interpretación de esa escalera. Jesús dijo, yo soy la escalera. Es a través de Jesús que tú puedes ser rescatado de tus propios errores. Es a través de Jesús que tú tienes esperanza para salir del infierno que te tiene esclavizado. Es a través de Jesús que tú puedes saber que hay perdón. Y no solamente hay perdón, sino que es a través de Jesús que tú vas a recibir las bendiciones y las promesas que Dios le hizo a tus antepasados. Y a pesar de que tú no eres tanto, o te parece que tú no te portaste tan bien como tus antepasados, Dios quiere que entienda que cuando Él da una escalera, no es para que nosotros subamos, sino para que lo dejemos bajar a Él. Y si nosotros dejamos bajar por esa escalera a Dios, a nuestra vida, Dios va a hacer todo aquello que promete. Jacob pensaba que Dios había desaparecido por sus equivocaciones, pero Dios le vuelve a confirmar las promesas a sus antepasados. Le promete la tierra en la cual está durmiendo y le dice, pues yo estoy contigo. Él pensaba que estaba solo, pero Dios estaba ¿con quién? Estaba con él. Y quiero decirte que tú puedes estar en todo el barro del pecado, pero Dios está contigo.
Dios no te dejó. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hoy Dios quiere decirte que no te va a dejar hasta que Él haga lo que te ha dicho. Yo no sé quién está conectado por internet, pero si te conectaste por internet es porque Dios quería darte este mensaje y tú lo crees o no lo crees. Eso es lo que determina la diferencia. Hoy Dios te trajo aquí para decirte que no te dejaré hasta que haya hecho lo que ha prometido. Hoy Dios me trajo a mí para decirme esto. Me dio este sermón para decírmelo a mí. Que no me dejará. Por más que me equivoque o por más que me haya equivocado. Hasta que Él cumpla lo que ha prometido. Entonces sigue diciendo el versículo 16, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob dice, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Estaba equivocado o estaba cierto Jacob? ¿Estaba equivocado o estaba cierto? No, Jacob estaba equivocado. Jacob estaba equivocado porque todavía su fe no le daba para entender lo que Dios quería de él. Todavía su fe no le daba para entender quién era Dios. Esa era su percepción. Su percepción era que Dios estaba en ese lugar. ¿Y sabes qué? Dios no estaba en ese lugar. ¿Dios estaba con quién? Dios estaba con Jacob. En ese lugar se hizo evidente que Dios estaba, pero Dios ya había estado con él, a pesar de que Jacob no lo había percibido. No sé si entiendes la diferencia. Jacob no se dio cuenta. Dios le dijo, yo estoy contigo en el sueño. Y ahora cuando Jacob se despierta, de acuerdo a su percepción, dice, Dios está en este lugar. No, Dios estaba con Jacob, no estaba en ese lugar. Dios está contigo, no está en el lugar. Viniste acá a escuchar el sermón y tú dices, este sermón es para mí. Dios está en Forest City. No, Dios no está en Forest City, Dios está contigo. Aquí te estás dando cuenta de que Dios está contigo, pero Dios ya estaba contigo antes de venir acá y por eso estás aquí. Pero Dios no está en lugares físicos, Dios está en el tiempo. Y se manifiesta quizás en un lugar físico, en tu percepción de las cosas. Pero Dios ha estado siempre contigo. Y a pesar de que no aprobabas lo que hacías, Él allí estaba. Tratando de corregir o de empujar las cosas para que llegues a este momento, para decirte que Él no te va a dejar. Pero tienes que aceptar la escalera. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes qué? Dios es como las estrellas. En el día parece que las estrellas no están, pero siempre están. Tiene que hacerse de noche y nos damos cuenta que las estrellas están. Nunca se fueron. Pero a veces en nuestras noches no podemos ver las estrellas. Así como cuando vas a una ciudad iluminada, no puedes ver las estrellas. Porque a veces nuestras soledades, no hay nada peor, hermanos y hermanas, que la soledad. La soledad es la peor cosa que se pueda vivir, es peor que una muerte. Yo que tengo que oficiar a muchas personas que pasan por situaciones de muerte en sus familias, he visto diferentes tipos de familias. Y veo que las familias que están unidas, las familias que no se sienten solas, las familias que no están peleadas, las familias que se apoyan los unos a los otros cuando tienen que enfrentar la muerte, la aceptan. Pero las personas que se sienten solas, la muerte les es traumática. Y el problema no está en sí en la muerte, porque la muerte es parte de la vida, o sea, todos vamos a tener que enfrentar eso. El problema es enfrentar nuestras situaciones solos.
Y muchas veces ante la soledad tomamos decisiones desesperadas. Queremos prender luces en vez de esperar que haya oscuridad para poder ver las estrellas. Tenemos tanto miedo de la oscuridad que empezamos con el entretenimiento, porque generalmente utilizamos el entretenimiento para tapar nuestros dolores. Por medio del entretenimiento tratamos de iluminar nuestra vida. Y eso no nos permite ver la luz de las estrellas, que siempre han estado y que siempre estarán. Muchas veces parece que Dios desaparece, pero hoy el mensaje que quiero traerte es decirte que Dios siempre ha estado, está y estará. No importa por lo que pases. Y a Jacob le costaba creer esto y por eso dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No, Jehová estaba con él. Entonces tuvo miedo, dice, y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y vuelvo a repetir, la puerta del cielo está al lado de la puerta del infierno. Dios no ha hecho las cosas difíciles para nosotros, las ha hecho fáciles en Cristo para que nosotros sepamos que siempre, absolutamente siempre, hay esperanza con Jesús. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel. Betel significa Bet, es casa en hebreo, el Dios, casa de Dios. Dijo, esto es casa de Dios, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo, fíjense la percepción de Jacob. Si bien Dios estaba manifestando a él, le dijo, yo no te voy a dejar, le prometió, no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que te dije. Todavía Jacob seguía dudando. Y entonces comienza a hacer tratos con Dios. Como nosotros muchas veces. ¿Y saben qué? Dios sabe de las limitaciones de Jacob. Y no dice, ahora Jacob, todavía no te das cuenta, te estoy prometiendo todo. Y tú empiezas a hacer tratos conmigo de trueques. Si yo te doy esto, tú me vas a hacer esto y te voy a dar esto a cambio de lo otro. Dice así, versículo 20. Allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea, todo lo que Jacob promete está muy bien. Y fíjense que el diezmo es algo anterior a los levitas, anterior a Israel, anterior a todo. O sea, alguien que dice, no, el diezmo es algo inventado. No, estaba Melquisedec en esta época. En Hebreos hemos estudiado un poco en la escuela sabática y no vamos a detenernos en esto. Pero ya era algo que estaba allí. Ahora, Dios no necesita le pagues el diezmo para tener la protección de Dios. Sí, está bien. Hay un versículo que dice, probadme y pruébenme, denme el diezmo y van a ver cómo los bendigo. Pero eso, cuando yo doy el diezmo para que Dios me bendiga, quiere decir que mi fe está muy chiquita. Dios, tú no necesitas dar el diezmo para que Dios te bendiga. Dios te bendice igual. El gran problema es que cuando no reconoces a Dios, y una de las evidencias que reconoces a Dios es dar el diezmo, cuando no reconoces a Dios en tu vida, tú tomas decisiones que te complican la vida, y esas decisiones que te complican la vida te llevan a la miseria. No sé si me explico. Y allí Jacob hace votos diciendo, si Dios va conmigo, tenía todavía dudas. Y entonces, si Dios va conmigo y hace esto, será mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el Dios que le había dado esta promesa a Jacob era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero todavía Jacob estaba esperando a ver qué hacía Dios para ver si era su Dios. Yo te hago una pregunta. ¿El Dios que tú adoras ya ha llegado a ser tu Dios? ¿O es el Dios de tus padres? ¿O es el Dios de tu iglesia? Y entonces cuando te fallan tus padres, cuando te falta tu familia, cuando te falta tu iglesia, cuando te falta, Dios ya no existe en tu vida.
Jacob salió de Canaán, ustedes saben la historia. Allí estuvo en Canaán por 14 años huyendo de las consecuencias de las decisiones que había tomado en el pasado. Y entonces ahora recibe la señal de volver nuevamente. Pero tenía un problema. Fíjense cómo nosotros complicamos las cosas. Jacob, si ustedes quieren lean la historia, Jacob se va, la madre de Jacob le recomienda a Jacob que se vaya porque se había enterado que Esaú había dicho que una vez que muera el padre, o sea, una vez que muera Isaac, Esaú iba a matar a Jacob. O sea, Esaú estaba esperando que muera Isaac para matar a Jacob. Y resulta que Isaac nunca murió. ¿Y la que murió quién fue? Fue la madre. Fue Rebeca la que murió. Y todavía Isaac seguía vivo. O sea que la decisión que tomó Jacob no le sirvió de nada. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros tomamos decisiones desesperadas siempre la embarramos más. Y Jacob no pudo ver nunca más a su madre. Es más, no le pudo mandar ni un email. Porque no había nada en esa época. Era irse e irse. Su madre murió para Jacob en el momento que se fue. Que era la relación más estrecha que tenía. Y ahora cuando vuelve, dice, pasó el tiempo, ni había muerto Isaac y su hermano seguía vivo. Y su hermano todavía no solamente tenía rencor por lo que él le había hecho, sino que todavía tenía un rencor más grande todavía. Porque cuando yo no soluciono los problemas que tengo emocionales, esos problemas van creciendo dentro de mi vida. Y todo lo que no soluciono, crece. Todo problema que no soluciono, crece. Y vuelvo a repetir, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar las situaciones o aquello de lo cual huimos. Y Jacob no quiso sentarse con su hermano Esaú, o no pudieron o no quisieron, no sé, sentarse con su hermano Esaú para solucionar el problema 15 años antes, y ahora él tiene que volver y enfrentarse con un problema y un problema mayor todavía. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar aquello de lo cual huyes. La vida te va a llevar a eso, o si no vas a seguir huyendo toda la vida y no vas a crecer nunca más. Y allí cuando volvía, se entera que su hermano viene con un ejército. Jacob esperaba que su hermano tan siquiera se le haya pasado, pero ahora le mandan un mensajero y dice, viene con un ejército, no solamente viene él a matarte, viene con todo un ejército a matarte y a sacarte de la faz de la tierra. Y allí Jacob tenía nuevamente que creer o no creer. Y ahora Jacob venía y decía, claro, yo me equivoqué tanto, Dios me dejó, ahora viene mi hermano a matarme. Y ahora vienen todas las dudas. Quiero decirte, cuando tú das lugar a las dudas, ese es el comienzo de la desesperación. Pero por momentos se acordaba de las promesas de Dios que le decían, no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te dije. Yo te dije que te iba a entregar esa tierra y él estaba volviendo a la tierra que Dios le había prometido. Pero ahora venía Esaú y las evidencias o las circunstancias mostraban de que la promesa de Dios no se iba a cumplir. Sin embargo, Dios le decía, sigue avanzando. Y él quería volver para atrás, quería huir nuevamente como había huido en el pasado. Pero una vez que tu fe crece, Dios no le dio esta orden de volver a Jacob porque no estaba preparado, pero va a llegar un momento en la vida porque Dios te lleva siempre a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces cuando estés listo, ya cuando llegó la hora, a pesar de que tú sientes que no está listo, Dios te va a dar la orden de que vayas y enfrentes aquello que no te animaste a enfrentar hace tantos años. Y tú en el nombre de Dios vas a tener que ir. Y Jacob fue, pero estaba un poco desesperado ante esto. Y entonces vamos a Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante. Dice así, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Otra vez encontramos a Jacob de noche. Había salido el sol por 14 años más o menos, pero ahora nuevamente lo encontramos a Jacob de noche.
Se puso de vuelta al sol en la vida de Jacob. Porque no quiere decir que porque una vez se puso y una vez Dios te sacó, entonces no se va a poner el sol nunca más. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a descubrir a Dios en medio de la noche. Y cuando tú descubras a Dios en medio de la noche, vas a ver que tú estás seguro, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No son los delicados pastos solamente que está Dios conmigo, no está en las aguas tranquilas. Él también va conmigo en los valles de sombra y de muerte. Versículo 23 dice, los tomó pues a la familia y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Solo. La soledad, como dije antes, es lo peor que un ser humano puede vivir. Sin embargo, necesitamos quedar solos para encontrarnos con Dios. Muchas veces la multitud no nos deja tener el encuentro que necesitamos para poder permanecer en la prueba. Y por eso también quiero preguntarte, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Será que estás evitando quedarte solo o sola? Tú sabes que tienes que tomar una decisión y no te animas porque tienes miedo a la soledad. Esa decisión es necesario que la tomes porque en la soledad es donde se encuentra al Dios que te acompaña. Versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luchó con él un varón. ¿Quién era este varón? Era la escalera. Era la escalera que nuevamente, cuando se puso el sol, apareció la escalera, apareció el sueño, apareció la promesa, apareció el Dios que está dispuesto, que está siempre con nosotros. Pero cuando Jacob sintió que venía esta presencia, ¿qué pensó que era? Pensó que era su hermano Esaú. ¿Y por qué pensó que era su hermano Esaú? ¿Saben por qué pensó? O pensaba que era un soldado de Esaú. ¿Por qué pensó eso? Porque la cabeza de Jacob estaba llena de dudas. Y cuando nosotros tenemos la cabeza llena de dudas con respecto a lo que Dios nos prometió, cuando Dios viene a querer bendecirnos, nosotros nos ponemos a luchar con Dios. Y por eso la duda siempre te lleva a la lucha. Jesús no venía a luchar con Jacob, pero Jacob se puso a luchar desesperadamente con Jesús porque lo confundió. Él confundió la bendición con una maldición y luchaba. Y muchas veces nosotros estamos luchando, cuando tenemos la solución allí, luchamos contra eso y nos resistimos a eso porque no queremos dar el paso de fe, de creer. Y Jacob luchó y estaba en su noche y no amanecía, y entonces estaba por amanecer. Dios tenía todo para que amanezca, pero Jacob seguía luchando. Dios puede tener en tu vida todo para que amanezca en tu vida, pero tú sigues luchando, tú sigues dudando, tú sigues mirando las circunstancias, tú sigues mirando que Esaú viene. No, yo estaré contigo. No te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Tienes que creer. Tienes que creer. Cuando el hombre vio que no podía con él, y alguien puede decir, pero era Jacob tan fuerte que Jesús no podía con él. Y bueno, lo que sigue en el versículo nos muestra que no era que era Jacob tan fuerte. Fíjense, dice, y así, dice, ¿dónde está? Ahí, en el versículo 25. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y ahí lo dejó muerto. No muerto, sino le pegó un golpe y un dolor sintió Jacob que tuvo que dejar de luchar. Pero ¿qué quiere decir esto cuando el hombre se daba cuenta que no podía con Jacob? Jesús no podía con Jacob porque Jacob seguía empecinado en dudar. Empecinado en cabeza dura en seguir luchando. No, llega un momento que Dios dice, basta, tú eres el impedimento para que te bendiga.
No es Esaú el impedimento para que te bendiga. No son las circunstancias, no es el hecho que estás solo. Tú eres el impedimento. Sigues luchando, luchando y luchando cuando tienes que rendirte. Las victorias de Dios se ganan con una derrota. Y allí Jesús, con dolor, le tuvo que tocar el muslo para bendición. Y muchas veces Jesús nos tiene que tocar el muslo para que nosotros dejemos de luchar por aquello que no tenemos que luchar. Y nos aferremos a aquello que nos tenemos que aferrar. Ese golpe en el muslo de Jacob le hizo entender a Jacob que estaba luchando con Dios. Ese golpe que has recibido en tu vida es lo que te hace dar cuenta que estás luchando contra Dios. Pero Dios no viene a golpearte, Dios viene a bendecirte. Tiene que golpearte para que tú entiendas y para que tú puedas recibir la bendición. Y ahí Jacob se dio cuenta y se aferró a Dios. Dejó de luchar y se aferró. Y ahí dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Y Jacob respondió él. ¿Qué quiere decir Jacob? Engañador. Jacob quiere decir tramposo. Jacob era lo que identificaba a Jacob con su vida y era lo que lo hacía dudar de que él podía recibir las bendiciones de Dios. Porque Jacob continuamente estaba diciendo, no, pero ¿cómo Dios me va a bendecir si yo hice esto? ¿Cómo Dios me va a bendecir si esta es mi situación? ¿Cómo Dios me va a bendecir si yo hice lo otro? Entonces todo eso de mirarse a sí mismo, a Jacob lo hacía dudar de Dios, de las promesas de Dios. Y él pensaba que lo que Dios le daba, él lo tenía que merecer, él lo tenía que ganar. Y no, Dios dice que él da la escalera no para que tú subas, sino para que Dios baje. Se lo había dicho, pero él no lo creía. Le había dicho que estaba con él y Jacob pensaba que estaba en ese lugar, pero no con él, porque él se había equivocado mucho. Versículo 28 dice, entonces el hombre le dijo, yo te llamaré Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuándo había vencido Jacob? Cuando se rindió. ¿Cuándo vas a vencer tú? Cuando te rindas. ¿Cuándo voy a vencer yo? Cuando me rinda. Y deje los resultados en las manos de Dios. ¿Por qué luchar tanto por lo que Dios me prometió? Simplemente busca a aquel que te dio las promesas y vas a ver que el que te dio las promesas está trabajando para cumplirlas. El gran problema es que cuando te alejas de Dios, se te pone la mente confusa, tu ojo se nubla y tú piensas que tú eres el que tiene que cumplir las promesas que Dios te prometió. Y por eso te desesperas. Versículo 29. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Ustedes saben que nombre significa carácter. ¿Qué le tendría que haber dicho Dios a Jacob acerca de su carácter? No hubiera habido tiempo. Es más, Dios ¿por qué no le dice el nombre? Si ya me estás conociendo, Jacob. Yo no te tengo que decir quién soy. Tú tienes que descubrir por lo que yo he hecho contigo quién soy. Y lo bendijo ese hombre allí mismo a Jacob, que era Jesús. Y Jacob llamó Peniel a ese lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob volvió, Jacob aceptó la escalera, Dios tomó los resultados de los problemas de Jacob y solucionó el gran problema que Jacob tenía delante y hizo un sueño con Esaú y Esaú y Jacob se reconciliaron. Dios se encargó. ¿Por qué luchar tanto? Enfrenta nomás lo que Dios te pide que tienes que enfrentar. Pasó un tiempito y en el capítulo 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Sí. O sea, ahora Dios le dice, ve a aquel lugar donde tú piensas que yo me manifesté a ti, pero donde sí, tú fuiste consciente de que yo estaba contigo y ve y hazme un altar allí. Y entonces en el versículo 9, cuando fue allí, versículo 10, perdón, Dios se manifiesta nuevamente a Jacob y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Por qué Dios le dice nuevamente que él se llamaba Israel si ya le había dicho un tiempo antes que su nombre iba a ser Israel? ¿Por qué? Porque Jacob era como tú y como yo. Él dudaba de que eso sea cierto. Entonces Dios nuevamente se aparece en una noche oscura de Jacob y le tiene que confirmar que él ha vencido porque se rindió. Él ha vencido porque fue derrotado. Él ha vencido porque aceptó la bendición de Dios. Y ya no tienes que estar pensando quién había sido. Ahora tú tienes que nominarte por el nombre que yo te he dado. Y tú eres vencedor en mí. Y por lo tanto tienes que llamarte Israel. Deja de dudar de acerca de lo que yo te doy. Te hice un vencedor y eres un vencedor. Pero es que, Señor, todavía me sigo equivocando. Es que por más que te sigas equivocando, tú eres un vencedor gracias a la escalera. Porque yo no te pido que subas a una escalera, sino que yo bajo a la escalera donde tú estás. Porque las puertas del cielo están al lado de las puertas del infierno. Yo no necesito que nadie salga del infierno para salvarlo. Yo voy y me meto en el infierno y lo salvo. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios que te va a salvar a ti. Solamente hay un impedimento si lo creemos, pero Dios sigue trabajando, aunque no creamos, sigue trabajando. Y sigue estando con nosotros. Y entonces dice, en el versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Nuevamente Dios cumple las promesas. Y la historia de Jacob sigue. Y ustedes conocen la historia de Jacob, los hijos de Jacob, los problemas con los hijos de José y todo eso. Y ahora no voy a detenerme en eso. Pero entonces ahora se descubre que Jacob había sido engañado por sus hijos y pasó el tiempo y hay un gran hambre y entonces van a buscar en Egipto y se dan cuenta que cuando van a buscar el alimento en Egipto, José era el gobernador de Egipto. Cuando Jacob pensaba que todo había sido perdido y que todo había sido un castigo por los errores que él había cometido. Y también Jacob dudaba. Un poquito menos, pero seguía dudando. Y entonces ahora tiene que ir a Egipto. Y vamos a Génesis 46, 1 al 4. Génesis 46, 1 al 4. Dice así. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando dice salió Israel, está diciendo salió Jacob. Pero ahora ya Jacob había aceptado el nombre Israel aparentemente. Cuando llegó Beerseba, ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y Jacob tenía ahora otro problema. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido la tierra y ahora nuevamente se estaba yendo de la tierra. Y entonces decía Jacob, ¿será que Dios, empezaron las dudas, ¿será que Dios va a cumplir las promesas que hizo conmigo? Que me hizo, estoy siendo infiel a Dios yéndome del lugar para buscarme, para encontrarme con mi hijo José. Y yo les hago una pregunta, ¿dónde le había prometido Dios qué era lo que Dios le iba a dar a Jacob para hacer una gran nación? Le iba a dar una tierra. ¿Por qué? Porque para hacer una nación, eso es lógico, yo primero tengo que tener una tierra y después de esa tierra tengo una nación. No puedo tener una nación sin tierra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense lo que dice después. Versículo 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde Dios había prometido a Abraham que iba a ser una nación? ¿En dónde? ¿Dónde? A ver. A Abraham Dios le había prometido que iba a ser una nación en Canaán. Y por eso le dijo que salga de Ur de los Caldeos. A Isaac le prometió que iba a ser una nación en Canaán. Y ahora Dios le promete a Jacob que ¿dónde va a ser la nación? En Egipto.
causa de Jacob, Dios cambió sus planes. ¿Y por qué Dios cambió sus planes? Porque Dios quería que Jacob vea a su hijo. Simplemente por eso, porque Dios amaba a Jacob. ¿Y sabes qué? Cuando Dios quiere hacer algo, no hay impedimento para que Dios lo haga. Si Él prometió una nación en Canaán y te tienes que ir de Canaán, Él la va a hacer en Egipto. Pero la va a hacer. Y para Dios no era tan importante la tierra, porque para Dios era más importante el corazón de un padre que quería ver a su hijo. Porque ese es el Dios que muestra la Biblia. Dios no está interesado en naciones, Dios no está interesado en imperios, Dios no está interesado en sistemas, Dios no está interesado en cosas, Dios está interesado en personas. Y por eso vete a Egipto. Yo voy a modificar, no voy a cambiar mi promesa, la voy a modificar por amor a ti. Y allí voy a hacer la nación. Y cuando se forme la nación allí, yo los voy a traer acá. Y fíjense, era más complicado hacer una nación en Canaán o en Egipto. Era más complicado hacerla en Egipto porque después Dios, para cumplir su promesa, tenía que sacar a un pueblo de 1 millón de personas para llevarlos a Canaán. Ahora te hago una pregunta, ¿hay algún impedimento para Dios? No, nada. Aunque tú le compliques las cosas a Dios, tú no le complicas nada a Dios porque Dios te ama. Y si tú tienes que ver a tu hijo, lo vas a ver. Y Dios va a sacar una nación de 1 millón de hombres de Egipto con tal de que tú veas a tu hijo. Ese es el Dios que muestra la Biblia. Ahora, termina recordándole que yo estaré contigo. Le dice, yo descenderé contigo a Egipto. Ahora Jacob empezó a entender que Dios estaba con él en todos lados. No estaba en Betel, no estaba en Canaán, no estaba. Dios está donde tú estás. Dice, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cómo volvió Jacob a Canaán? ¿Cómo volvió? Muerto. Pero volvió. No le digas a Dios cómo tiene que cumplir sus promesas. ¿Fue feliz Jacob al final de su vida? ¿Se cumplió todo lo que Dios dijo que haría y que no lo dejaría hasta que se cumpla todo lo que le prometió? Sí. Y todavía quedó algo y se murió y Dios todavía lo cumplió porque después hizo que Egipto se lleve el cuerpo de Jacob. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, a Jacob, ellos no recibieron ninguna tierra, ni la recibió David ni nadie. La tierra se la va a entregar Cristo, porque no era Canaán, es el planeta Tierra que Jesús ganó para nosotros. Jesús ya hizo todo. Solamente nosotros tenemos que dejar de dudar que Él nos ha dejado porque nos equivocamos, o porque no somos buenos, o porque hemos arruinado su plan. No, quiero decirte lo que decía Pablo. Pues lo que Dios da, Romanos 11:29, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Tú te puedes haber equivocado, tú puedes haber arruinado el plan, pero lo que Dios da no lo quita y tampoco retira su llamamiento. Si hoy tú aceptas la escalera nuevamente, si hoy te rindes y dejas de luchar por las dudas que tienes en tu cabeza y te entregas completamente a Dios, Dios vencerá en ti. Y corroborarás lo que Él te dice. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Querido Señor, aquí está tu pueblo. Perdónanos porque muchas veces hemos dudado. Y hemos pensado de que tú estabas en algún lugar. Y hoy nos damos cuenta de que tú estás con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, Señor, queremos agradecerte porque no nos has dejado ni cuando caímos o estamos metidos en el barro. Y te quiero pedir especialmente con aquel que está luchando con las drogas,
con aquel que está luchando con el adulterio, con la pornografía. Señor, hoy muéstrale que tú estás allí y que las puertas del cielo están al lado de las puertas del infierno. Señor, bendice a cada persona que ha pasado aquí y ellos no quieren entregar su problema, quieren entregarse a ti y descansar. Dales ese descanso, cumple la promesa y que ellos sean conscientes de que tú vas con ellos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Dios los bendiga.